El mundo está cambiando, no poco a poco, sino a una velocidad que nunca habíamos visto. Guerras que reescriben fronteras, crisis que derriban imperios, señales en el cielo y en la tierra que pocos se atreven a mirar. Esto no es casualidad, no es azar. Hace miles de años ya fue escrito. Advertencias claras, profecías precisas y un final que se acerca como una tormenta en el horizonte. Ahora, cada día, cada titular, cada suspiro de la humanidad nos empuja hacia un momento decisivo. Uno que no podrás ignorar. La Biblia no solo lo anunció, lo dibujó con exactitud. Y las piezas encajan justo ahora. El reloj profético está en sus últimos segundos, y tu papel en esta historia aún está por decidirse. Quédate conmigo porque en los próximos minutos descubrirás por qué todo lo que está ocurriendo hoy podría ser la señal más clara de que el tiempo casi se ha cumplido. La Torre de Babel y el clamor de las naciones. Nuestra historia comienza en una tierra joven, recién lavada por las aguas de un diluvio cataclísmico. La humanidad, reducida a una sola familia, la de Noé, había recibido un mandato claro y expansivo de su Creador: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Era una orden de dispersión, de crecimiento, de llevar la imagen de Dios a cada rincón del planeta. Pero el corazón humano, incluso después del juicio, es un terreno fértil para la soberbia. A medida que los hijos de Noé se multiplicaban, un sentimiento contrario al mandato divino comenzó a gestarse. No era un sentimiento de gratitud, sino de miedo, no de confianza en Dios, sino de confianza en su propia unidad y fuerza. Se establecieron en una vasta llanura en la tierra de Sinar, un lugar que se convertiría en el epicentro de la primera gran rebelión global. Bajo un cielo abierto que parecía un lienzo infinito, no vieron la grandeza de su Creador, sino un vacío que anhelaban conquistar. Y una voz se alzó, y luego otra, hasta convertirse en un clamor unánime. El libro del Génesis, en el capítulo 11, nos lo narra con una simplicidad escalofriante. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Fíjate en el detalle, ya no usaban la piedra, la creación de Dios, sino el ladrillo, una invención humana. Reemplazaron la mezcla natural con asfalto, un producto de su propia industria. Era el primer manifiesto de una humanidad que creía poder construir un mundo mejor sin su Creador, con sus propias manos y sus propios materiales, y entonces revelaron su verdadero propósito. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Analicemos esta declaración. No era solo un proyecto arquitectónico, era una declaración de independencia teológica. Primero, una ciudad, un centro de poder, de cultura, de economía. Un intento de centralizar a la humanidad en un solo punto, desafiando directamente la orden de dispersarse y llenar la tierra. Querían seguridad en su unidad, no en la providencia de Dios. Segundo, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto no era un simple rascacielos. En la cosmología del Antiguo Oriente, las torres o zigurats eran portales, puntos de conexión entre el mundo humano y el divino. Pero ellos no buscaban adorar al Dios verdadero. Buscaban alcanzar el cielo por sus propios méritos, invadir la esfera divina, volverse como dioses. Era la misma tentación del Edén, pero esta vez a escala industrial. Y tercero, la motivación más profunda. Hagámonos un nombre. No querían glorificar el nombre de Dios, sino el suyo propio.
buscaban la fama, el renombre, la inmortalidad a través de sus obras. Era el grito de una humanidad que en su orgullo olvidó que su verdadero nombre y valor se lo había dado aquel que los creó. La Biblia nos dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Es una imagen poderosa. Para Dios, esa imponente estructura que pretendía rasgar los cielos era tan pequeña que tuvo que descender para observarla. Y desde su perspectiva eterna, vio el peligro no en los ladrillos, sino en la unidad de su propósito rebelde. Y dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Dios vio que si la humanidad, unida en su rebelión, tenía éxito en este primer proyecto, su soberbia no conocería límites. Su capacidad para el mal, unificada y sin restricciones, se volvería imparable. Así que, en un acto que fue a la vez juicio y misericordia, Dios intervino, no con fuego ni con agua, sino con algo mucho más sutil y profundo: la confusión. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagina la escena. Un momento antes, miles de obreros trabajaban en perfecta sincronía, pasándose ladrillos, gritando órdenes, unidos por un idioma y un objetivo. Al instante siguiente, el caos absoluto. Las palabras se convirtieron en ruidos sin sentido. La cooperación se tornó en sospecha. El arquitecto gritaba pidiendo agua y el obrero le traía arena. La frustración creció, la ira estalló. La gran obra se detuvo, no por un desastre natural, sino por un colapso interno. La unidad forjada por el hombre se desmoronó, y el Señor los esparció desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Cumplió su propósito original, pero no a través de la obediencia, sino como consecuencia del juicio. La ciudad quedó a medio construir, un monumento a la ambición rota, y su nombre fue llamado Babel, que suena como la palabra hebrea para confundir. Este relato no es una simple leyenda sobre el origen de los idiomas, es un espejo profético de la historia humana. Desde Babel hasta hoy, las naciones continúan construyendo sus propias torres de orgullo, imperios económicos, alianzas militares, ideologías totalitarias, proyectos globales que buscan unificar a la humanidad bajo una sola bandera, una sola economía, un solo pensamiento, pero sin Dios. Buscan la paz y la seguridad a través de tratados y organizaciones, pero ignoran al príncipe de paz. El eco de Babel resuena en cada intento de crear un nuevo orden mundial que margine a su creador. Pero la lección de Sinar es eterna. Todo proyecto humano que busca su propia gloria y desafía la soberanía de Dios está destinado a la confusión y la frustración. Los imperios se levantan y caen, las alianzas se hacen y se deshacen, pero el consejo del Señor permanece para siempre. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, lo que fue juicio en Babel se convirtió en una promesa de redención en Pentecostés. En Babel, las lenguas fueron confundidas para dividir a una humanidad unida en la rebelión. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, y hombres de todas las naciones escucharon el Evangelio, cada uno en su propia lengua, uniéndolos no en la soberbia, sino en la adoración a Cristo. La confusión de Babel se revirtió en la comunión de Jerusalén, mostrando que la verdadera unidad de la humanidad solo se encuentra a los pies de la cruz. Y es desde las ruinas de esa torre de orgullo, desde esa humanidad fragmentada y dispersa, que Dios, en su soberana gracia, iniciará un plan completamente nuevo. No un plan basado en la fuerza de muchos, sino en la fe de uno solo. De la confusión de las naciones,
Dios estaba a punto de llamar a un hombre para formar una nación que llevaría en su ADN la promesa de bendición para todos los pueblos esparcidos de la tierra. La historia de la redención estaba a punto de comenzar. El llamado de Abraham y la promesa de una nación. La historia humana, tras el cataclismo de Babel, parecía un tapiz deshilachado. Naciones, tribus y lenguas se esparcieron por el mundo, cada una tejiendo su propia historia, levantando sus propios altares a dioses de madera y piedra. La memoria del Dios único se desvanecía, ahogada por el murmullo de 1000 idolatrías. El mundo estaba sumido en una oscuridad espiritual. Pero Dios no había abandonado su creación. Su mirada soberana sobrevoló los reinos nacientes, las civilizaciones que florecían en las riberas de los grandes ríos, y se posó en un lugar específico, Ur de los Caldeos, una metrópolis próspera y sofisticada, un centro de comercio y cultura en la antigua Mesopotamia. Pero Ur también era un corazón de tinieblas espirituales, una ciudad cuyo dios principal era Nana, el dios de la luna. Sus habitantes, incluyendo la propia familia de nuestro protagonista, ofrecían incienso a los astros, atrapados en un ciclo de superstición y temor. En medio de esa ciudad vivía un hombre llamado Abraham, hijo de Taré. No era un rey, ni un sacerdote, ni un profeta. Era un hombre común, inmerso en una cultura idólatra. Sin embargo, en la misteriosa elección de la gracia divina, Dios fijó su mirada en él, no por sus méritos, pues no los tenía, sino por el propósito que Dios había diseñado para él. Y un día, la voz que había silenciado la torre de Babel, ahora susurró en el corazón de Abraham, una voz que lo cambiaría todo, no solo para él, sino para el destino del mundo. El libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, registra este momento trascendental. Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta no era una sugerencia, era un mandato radical. En el mundo antiguo, la identidad de una persona estaba inseparablemente ligada a 3 cosas: su tierra, su seguridad económica, su parentela, su red social y protección, y la casa de su padre, su herencia y su pasado. Dios le estaba pidiendo a Abraham que renunciara a todo lo que definía su existencia, a toda su seguridad terrenal, para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. No le dio un mapa ni un destino final, solo una promesa: a la tierra que yo te mostraré. Era un llamado a una fe absoluta, a caminar paso a paso confiando únicamente en la guía de Dios. Pero junto al mandato vino una promesa de 7 partes, una cascada de bendiciones que fluiría de su obediencia. Y haré de ti una nación grande. A un hombre sin hijos y con una esposa estéril, Dios le promete una descendencia tan numerosa como para formar una gran nación. Deis, y te bendeciré, una bendición personal directa de Dios hacia Abraham. 3. Y engrandeceré tu nombre. ¡Qué contraste con Babel! Allí, los hombres quisieron hacerse un nombre por sí mismos y fracasaron. Aquí, Dios promete engrandecer el nombre de un hombre que confía en él. 4. Y serás bendición. Abraham no sería solo un receptor de bendiciones, sino un canal. Su vida misma se convertiría en una fuente de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendijeren. Dios se identifica tan íntimamente con Abraham, que la actitud de las demás naciones hacia él determinaría su propio destino. 6. Y a los que te maldijeren maldeciré. La protección divina sería su escudo constante.
7. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la cúspide de la promesa. El plan de Dios no era solo para una nación, sino para toda la humanidad. A través de este hombre y su descendencia, la bendición perdida en el Edén y la unidad rota en Babel serían restauradas para cada familia, tribu y nación. La Escritura nos dice que Abraham obedeció, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todo lo que poseía y partió, dejando atrás la única vida que había conocido. Imagina la caravana avanzando por el desierto, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el sol poniente. Cada paso era un acto de fe. Cada noche, bajo un manto de estrellas desconocidas, la promesa de Dios sería su única brújula. Llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero no la encontraron vacía y esperándolos. Estaba habitada por pueblos fuertes, los cananeos, con sus propias ciudades y sus propios ídolos. Abraham no llegó como un conquistador, sino como un peregrino, un extranjero en la tierra que le pertenecía por promesa. Y en cada lugar donde se detenía, en Siquem, en Betel, Abraham construía lo único que podía reclamar como suyo, un altar. Y sobre ese altar invocaba el nombre de Yahvé, declarando en medio de una tierra pagana que el Dios único y verdadero era su Señor. El viaje de Abraham, que más tarde Dios llamaría Abraham, no fue una línea recta de fe heroica. Hubo desvíos, como su descenso a Egipto por el hambre, donde el miedo lo llevó a mentir sobre su esposa. Hubo momentos de duda y de intentos humanos por ayudar a Dios, como veremos más adelante. Pero a pesar de su fragilidad, de sus fallos, la Biblia le da el título más grande. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. El llamado de Abraham marca un punto de inflexión en la historia de la redención. Dios está demostrando que su plan no se construye con ladrillos de soberbia humana, sino con la arcilla frágil de la fe de un individuo. Mientras las naciones del mundo seguían sus propios caminos, perdidas en el eco de Babel, en un rincón de Canaán, un anciano peregrino caminaba con Dios, llevando en su corazón la semilla de una promesa que con el tiempo florecería para sanar al mundo. La historia de un pueblo escogido estaba comenzando. La alianza de Dios con Abraham y el pacto sellado con sangre. Los años pasaban lentamente en Canaán. Abraham, el peregrino de la fe, había vivido como extranjero en la tierra de la promesa. Había luchado en batallas para rescatar a su sobrino Lot. Había sido honrado por un misterioso sacerdote rey llamado Melquisedec. Y había acumulado riquezas. Pero la bendición central, el hijo prometido a través del cual nacería una gran nación, seguía siendo un eco lejano en el silencio de una tienda vacía de risas infantiles. La duda, esa sombra que persigue a la fe, comenzó a cernirse sobre el corazón del patriarca. Y en esa vulnerabilidad, Dios le habló de nuevo no con un mandato, sino con una reafirmación. Génesis, capítulo 15, nos abre una ventana a esta conversación íntima y profunda. La palabra de Yahvé vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham, con una honestidad desgarradora, expone la herida de su corazón. Señor Yahvé, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Era el clamor de un hombre que veía la lógica humana chocar contra la promesa divina. Señor, parecía decir, tus promesas son grandes, pero mi realidad es estéril. Mis años se acaban y mi heredero es un siervo. La respuesta de Dios fue inmediata y doble. Primero, lo llevó afuera, bajo la noche estrellada del desierto. Lejos de la confinada tienda de su duda,
lo enfrentó a la inmensidad de la creación. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. En ese momento, Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Creería la evidencia de su cuerpo anciano y el vientre estéril de Sarai, o creería la palabra del Dios que había creado esas incontables estrellas con solo un susurro? Y el versículo 6 nos da la respuesta, una de las frases más importantes de toda la Escritura. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. La fe, y no las obras, se estableció como el fundamento de la relación del hombre con Dios. Pero Abraham, aún humano, necesitaba una seguridad más profunda. Hizo una pregunta crucial. Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No era una pregunta de incredulidad, sino de anhelo. Dame una señal, un ancla para mi fe. La respuesta de Dios no fue una palabra, sino un ritual solemne y aterrador, una costumbre de la antigüedad para sellar los pactos más sagrados, un pacto de sangre. Le ordenó a Abraham tomar una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Abraham, siguiendo la costumbre, partió los animales por la mitad, excepto las aves, y colocó las mitades una frente a la otra, creando un pasillo de sangre y muerte. Este era el procedimiento de un pacto inquebrantable. Las dos partes que hacían el pacto caminarían juntas por ese pasillo, diciendo implícitamente, si yo rompo este pacto, que me suceda lo mismo que a estos animales. Era una automaldición, un juramento del más alto nivel. Mientras Abraham esperaba, el sol comenzó a ponerse. Aves de rapiña, símbolos del mal y la muerte, descendieron sobre los cadáveres, y Abraham, con celo, las ahuyentaba protegiendo la santidad del pacto. Y entonces, cuando el sol se ocultó, un sueño profundo y un temor de una grande oscuridad cayeron sobre él. En esa oscuridad sobrenatural, Dios le reveló el futuro de su descendencia. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le estaba mostrando que el camino de la promesa pasaría por el valle del sufrimiento. La esclavitud en Egipto no sería un accidente de la historia, sino una parte prevista en el plan soberano de Dios. Y entonces ocurrió el clímax del pacto. Abraham, sumido en ese sueño profundo, fue un mero espectador. No caminó por el pasillo de sangre. En su lugar, vio algo extraordinario. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El horno humeante y la antorcha de fuego eran símbolos de la presencia misma de Dios. La Shekinah era Dios, y solo Dios, quien caminó por el sendero de la muerte. ¿Qué significaba esto? Era algo inaudito. Dios estaba haciendo un pacto unilateral. Estaba tomando sobre sí mismo ambas partes del juramento. Era como si estuviera diciendo, Abraham, esta promesa no depende de tu fidelidad, sino solo de la mía. Si este pacto se rompe, la maldición no caerá sobre ti, sino sobre mí. En esa noche oscura en Canaán, la sombra de la cruz se proyectó a través de los siglos. La antorcha de fuego que pasó entre los animales partidos era un anticipo profético del Hijo de Dios, quien para sellar un nuevo y mejor pacto no pasaría entre animales muertos, sino que él mismo se convertiría en el sacrificio, derramando su propia sangre para garantizar una promesa que nosotros éramos incapaces de cumplir. Aquel día, Yahvé hizo un pacto con Abraham. Le dio las fronteras geográficas de la tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Pero más que tierra,
le dio certeza. Abraham se levantó de esa experiencia transformado. Su fe ya no se anclaba solo en una palabra, sino en un pacto inquebrantable, sellado por el juramento del Dios Todopoderoso. Este pacto se convirtió en la columna vertebral de la historia de Israel y en última instancia del mundo. Reveló que la herencia de Dios no se gana, se recibe por gracia a través de la fe, y que el plan de Dios, aunque pueda pasar por valles de oscuridad y esclavitud, está garantizado por su propia fidelidad inmutable. La promesa avanzaba, ahora no solo hablada, sino sellada con fuego y sangre. La intercesión de Abraham por Sodoma y la manifestación de la justicia de Dios. Mientras la promesa del pacto aún ardía en el corazón de Abraham, la vida cotidiana continuaba bajo el sol de Mambré. El tiempo, sin embargo, parecía burlarse de la promesa. Los años se acumulaban, y los cuerpos de Abraham y Sara se marchitaban, acercándose cada vez más al polvo del que vinieron. Fue en este contexto de espera y esperanza que Sarai, en un acto de desesperación culturalmente aceptado, le sugirió a Abraham que tuviera un hijo a través de su sierva egipcia Agar. De esta unión nació Ismael, un hijo de la carne, un producto del esfuerzo humano por cumplir una promesa divina. Este acto traería consigo amargura y conflicto que resonarían por generaciones. Pero Dios no había olvidado su plan original. Un día, en el calor del mediodía, mientras Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, algo extraordinario sucedió. Alzó la vista y vio a 3 varones de pie frente a él. La hospitalidad era una ley sagrada en el desierto, y Abraham, sin saber quiénes eran, corrió a recibirlos, se postró en tierra y les ofreció lo mejor que tenía: agua para sus pies, sombra bajo un árbol y un banquete preparado con prisa y generosidad. Mientras comían, uno de los visitantes, a quien Abraham se dirige como Señor y que el texto identifica claramente como Yahvé mismo, hizo una pregunta directa: ¿dónde está Sara tu mujer? Y tras la respuesta de Abraham, pronunció la promesa con una fecha límite: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dentro de la tienda Sara escuchaba y se rió. No fue una risa de alegría, sino de incredulidad amarga, una risa cínica. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, pensó para sí. Era la risa de la razón contra la revelación, de la experiencia contra la esperanza. Pero ningún pensamiento está oculto para Dios. El Señor confrontó a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Y luego pronunció una de las preguntas más poderosas de la Biblia, una pregunta que atraviesa el tiempo y desafía toda duda humana. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ante esta pregunta, el universo entero guarda silencio. Sara, llena de miedo, negó haberse reído, pero Dios simplemente afirmó: no es así, sino que te has reído. El encuentro había reafirmado la promesa del heredero legítimo, Isaac, el hijo de la risa, que nacería no por la fuerza humana, sino por un milagro divino. Pero la visita tenía un segundo propósito, mucho más sombrío. Cuando los visitantes se levantaron para partir, sus rostros se volvieron hacia las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Y Dios, en una muestra de su íntima relación con Abraham, le reveló su intención: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios trata a Abraham no como un siervo, sino como un amigo, un socio en su plan. Le revela el motivo de su juicio inminente, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré. El pecado de estas ciudades no era una falta menor, era un clamor, un grito de violencia, perversión,
e injusticia tan penetrante que había ascendido hasta el trono de Dios. La corrupción había llegado a un punto de no retorno. Al oír esto, el corazón de Abraham se llenó de una audaz angustia. Su sobrino Lot vivía en Sodoma, pero su preocupación iba más allá de su familia. Se trataba del carácter mismo de Dios. Y así comenzó uno de los diálogos más asombrosos de la Escritura, la intercesión de Abraham. Se acercó a Dios y con un respeto tembloroso desafió la aparente injusticia. ¿Destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti el hacer tal, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham no estaba negociando por la vida de los culpables. Estaba apelando a la propia naturaleza justa de Dios. Y así comenzó la negociación sagrada. Quizás haya 50 justos, comenzó Abraham. Si hallare 50, perdonaré a todo el lugar, respondió Dios. El corazón de Abraham se envalentonó. Con humildad, reconociendo que era polvo y ceniza, continuó. Y si faltan 5, ¿destruirás la ciudad por 5? No la destruiré si hallare allí 45. La negociación continuó. 40, 30, 20. Con cada petición, Abraham se arriesgaba más, y con cada respuesta, Dios revelaba la profundidad de su misericordia, dispuesto a perdonar a miles de culpables por amor a un pequeño remanente de justos. Finalmente, con temor y temblor, Abraham llegó a su última oferta. Quizás se hallarán allí 10. La respuesta de Dios fue definitiva. No la destruiré por amor a los 10. Pero en Sodoma no había ni 10 justos. Los 2 ángeles que habían acompañado al Señor llegaron a la ciudad al anochecer. Lot, sentado a la puerta, los reconoció como mensajeros divinos y les insistió que se quedaran en su casa. Lo que sucedió a continuación reveló la profundidad de la depravación de Sodoma. Toda la población masculina de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodeó la casa de Lot, exigiendo con violencia que les entregara a sus huéspedes para abusar de ellos. Su pecado no era solo inmoralidad, sino una violación brutal de la hospitalidad y una agresión contra los mensajeros del cielo. Los ángeles hirieron con ceguera a la turba y urgieron a Lot a huir con su familia. El juicio era inminente, pero incluso en la huida, la tragedia familiar se desplegó. Los yernos de Lot pensaron que bromeaba y se quedaron atrás. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden de no mirar atrás, anhelando el mundo que dejaba, se convirtió en una estatua de sal, un monumento perpetuo a un corazón dividido. A la mañana siguiente, Abraham subió al lugar donde había intercedido. Miró hacia la llanura y vio una columna de humo que subía de la tierra, como el humo de un horno. El juicio se había consumado, pero en medio de ese juicio, la Escritura añade una nota de gracia. Acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. La intercesión de Abraham, aunque no salvó a la ciudad, sí salvó a su pariente. El fuego sobre Sodoma y Gomorra se convirtió en una advertencia eterna sobre la santidad de Dios y las consecuencias del pecado sin arrepentimiento. Pero la conversación en la encina de Mambré reveló otra verdad, que nuestro Dios es un juez justo, pero también un Padre misericordioso que escucha el clamor de un solo intercesor. Y en la figura de Abraham, vemos un pálido reflejo del gran intercesor, Jesucristo, quien no negoció por 10 justos, sino que se ofreció a sí mismo como el único justo para salvar a un mundo de pecadores. El nacimiento de Isaac y la prueba de la fe de Abraham. El tiempo de Dios finalmente llegó. Como un sol que irrumpe tras una larga noche, la promesa se hizo realidad. Tal como el Señor había dicho, visitó a Sara, y en su vejez
ella concibió. El vientre que había sido una tumba de esperanza se convirtió en la cuna de un milagro. Abraham, a los 100 años de edad, sostuvo en sus brazos al hijo de la promesa. Lo llamó Isaac, que significa risa. La risa cínica de Sara en la incredulidad se transformó ahora en una risa de pura alegría. «Dios me ha hecho reír», exclamó, «y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Era la risa de un milagro cumplido, una alegría que contagiaba a todos los que conocían la historia. El nacimiento de Isaac era la prueba tangible de que para Dios, verdaderamente, no hay nada imposible. Isaac creció, y con él también creció la tensión en la casa de Abraham. Sara vio a Ismael, el hijo de Agar la egipcia, burlándose de Isaac. En esa burla, vio una amenaza al linaje de la promesa, y con una dureza que nos resulta incómoda, exigió a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». El corazón de Abraham se angustió profundamente. Ismael también era su hijo, pero Dios intervino, validando la palabra de Sara y recordándole a Abraham el principio de la elección soberana. «En Isaac te será llamada descendencia». Sin embargo, Dios no abandonó a Ismael, prometió hacer de él también una gran nación. La elección de uno no significaba el rechazo absoluto del otro, sino la designación de un linaje específico para el pacto. Con el corazón apesadumbrado, Abraham despidió a Agar e Ismael al desierto, y allí, cuando estaban a punto de morir de sed, Dios les proveyó agua y renovó su promesa, mostrando que su misericordia se extiende más allá de los límites del pacto principal. Los años de paz que siguieron debieron parecerle a Abraham la culminación de su larga jornada. El hijo de la promesa estaba a su lado, creciendo, aprendiendo. La promesa parecía segura, anclada en la presencia viva de Isaac, pero el viaje de fe de Abraham aún no había terminado. Le esperaba una última prueba, la más oscura y terrible de todas, una prueba que llevaría su fe hasta el límite mismo de la razón y del amor paternal. La Biblia nos dice, con una sencillez brutal: «Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham». La voz que lo había llamado de Ur, que le había prometido las estrellas, ahora le habló de nuevo con un mandato que hiela la sangre. Génesis, capítulo 22. «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Cada palabra de este mandato era una daga en el corazón de Abraham. «Toma ahora a tu hijo, no un cordero, no un becerro, tu hijo, tu único». Aunque tenía a Ismael, Isaac era el único hijo de la promesa, el único heredero del pacto. Isaac, a quien amas. Dios reconoce el profundo amor de Abraham, haciendo la prueba aún más insoportable, y ofrécelo allí en holocausto. No era una simple muerte, era un sacrificio religioso, un acto de adoración que implicaba degollarlo y quemar su cuerpo en un altar. Este mandato parecía contradecir todo lo que Dios había prometido. ¿Cómo podría nacer una gran nación de Isaac si Isaac moría? Parecía contradecir el carácter mismo de Dios, quien aborrecía los sacrificios humanos practicados por los paganos. Era una prueba de fe ciega, una obediencia que trascendía toda lógica y todo sentimiento. La respuesta de Abraham es asombrosa en su silencio y su prontitud. La Escritura no registra ninguna pregunta, ninguna queja, ninguna negociación como la que tuvo por Sodoma. Simplemente dice: «Y Abraham se levantó muy de mañana». Imagina esa noche sin dormir. Imagina el alba fría y gris, mientras ensillaba su asno, cortaba la leña para el sacrificio de su propio hijo, y despertaba a Isaac y a 2 siervos. Luego,
comenzaron un viaje de 3 días. 3 días de silencio torturador. Cada paso, un martirio. Cada mirada a su hijo, una agonía. ¿Qué pensaba Abraham? La epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19, nos da una pista de su razonamiento, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La fe de Abraham había llegado a tal punto que creía que, si era necesario, Dios resucitaría a Isaac para cumplir su promesa. Al tercer día, vieron el lugar de lejos. Abraham dijo a sus siervos una frase cargada de una fe profética asombrosa. «Esperad aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros». Dijo, volveremos en plural. De alguna manera, sabía que no regresarías. Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac, una imagen que prefigura a otro hijo cargando un madero hacia su propio sacrificio, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac rompió el silencio con una pregunta inocente y desgarradora. «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». El corazón de Abraham debió hacerse pedazos, pero su respuesta fue una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Biblia. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Llegaron al lugar. Abraham construyó el altar, colocó la leña y entonces ató a su amado hijo Isaac y lo puso sobre el altar. La escena es casi insoportable. Y finalmente extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese instante, con el cuchillo en el aire, el cielo se rompió. «Abraham, Abraham», clamó el ángel de Yahvé desde el cielo, «no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». La prueba había terminado. La fe había sido probada y hallada verdadera. Y en ese momento de alivio supremo, Abraham alzó los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. La provisión de Dios estaba allí, esperando. Dios se proveerá de cordero no había sido solo una esperanza, sino una profecía. Abraham sacrificó el carnero en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar Yahvé-Iré, que significa el Señor proveerá. En el monte Moriah, Abraham recibió de vuelta a su hijo como de entre los muertos. Pero la historia no terminó allí. El monte Moriah, según la tradición, es el mismo monte donde siglos después se construiría el templo de Salomón en Jerusalén. Y en un monte cercano a ese lugar, el Calvario, Dios mismo haría lo que le pidió a Abraham que no hiciera. Él no detendría su propia mano. Él proveería el cordero definitivo para el sacrificio, su propio hijo, su único, a quien amaba. El sacrificio de Isaac fue detenido, pero el de Jesús no lo sería. La prueba de Abraham no fue un acto de crueldad divina, sino la más profunda lección sobre la naturaleza del sacrificio, la fe y la providencia, y se convirtió en la sombra profética más clara del amor de un Padre Celestial, que para salvar a la humanidad no perdonó ni a su propio Hijo. La muerte de Sara y la promesa que sigue en Isaac. Después de la prueba en el monte Moriah, la vida de Abraham entró en una nueva estación. La fe, probada en el fuego, se había solidificado como el oro. Pero incluso para los gigantes de la fe, la vida trae consigo el inevitable dolor de la pérdida. Sara, la compañera de su largo peregrinaje, la mujer cuya risa de incredulidad se había transformado en alegría, murió a la edad de 127 años en la tierra de Canaán. Su muerte marcó un momento crucial. Abraham, que había vivido toda su vida en Canaán como un extranjero y peregrino, sin poseer ni un palmo de tierra,
Ahora necesitaba un lugar para sepultar a su esposa. Se presentó ante los hijos de Het, los habitantes locales, con una humildad conmovedora. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Los heteos, reconociendo su estatura moral, le ofrecieron gratuitamente la mejor de sus tumbas. Pero Abraham insistió en comprarla. No quería recibir la tierra como un favor, sino poseerla como un derecho, como el primer pago inicial tangible de la promesa de Dios. Negoció la compra de la cueva de Macpela de un hombre llamado Efrón, pagando el precio justo de 400 siclos de plata. Este acto de comprar una tumba fue un acto de fe inmensa. Significaba que Abraham creía sin lugar a dudas que sus descendientes heredarían esa tierra y que él y su familia serían sepultados allí, en el corazón de la promesa. La cueva de Macpela se convirtió en la primera posesión legal de Israel en la tierra prometida, un ancla de esperanza arraigada en la muerte. Con Sara sepultada, la atención de Abraham se centró en la siguiente etapa crucial del plan de Dios: la continuidad del linaje a través de Isaac. Isaac ya no era un niño, era un hombre y necesitaba una esposa, pero para Abraham esto no era un simple asunto de casamiento, era una cuestión de pureza espiritual para la línea del pacto. No podía permitir que Isaac se casara con una mujer de las hijas de Canaán, cuyas prácticas idólatras podrían corromper la promesa. Abraham, ya viejo y avanzado en años, llamó a su siervo de mayor confianza, probablemente Eliezer de Damasco, y le hizo prestar un juramento solemne. Le pidió que pusiera su mano debajo de su muslo, un gesto antiguo que invocaba la descendencia y la seriedad del juramento, y le hizo jurar por Yahvé, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomaría mujer para Isaac de entre los cananeos. En cambio, la misión del siervo era viajar cientos de kilómetros de regreso a la tierra natal de Abraham, a Mesopotamia, y buscar una esposa para Isaac de entre su propia parentela. El siervo prudente y práctico planteó una objeción lógica. Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? La respuesta de Abraham fue firme e inmediata. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Volver a Mesopotamia sería deshacer el viaje de fe que Dios le había mandado emprender. Sería un retroceso, una negación de la promesa. En lugar de confiar en la lógica humana, Abraham expresó una confianza absoluta en la providencia divina. Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Con esta seguridad, el siervo partió con una caravana de 10 camellos cargados de regalos. Su viaje no fue solo geográfico, sino espiritual. Al llegar a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, no confió en su propio juicio. Se detuvo junto a un pozo a la hora de la tarde, la hora en que las mujeres salían a buscar agua, y oró. Su oración es un modelo de fe práctica y específica. Le pidió a Dios una señal clara. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. La señal no era arbitraria. Revelaría un carácter generoso, hospitalario y trabajador, cualidades esenciales para ser la matriarca de la nación prometida. Antes incluso de que terminara de orar, la respuesta de Dios ya estaba en camino. Una joven de gran belleza llamada Rebeca, que casualmente era hija del sobrino de Abraham, se acercó al pozo. El siervo le pidió agua, y ella no solo le dio de beber, sino que sin que se lo pidieran,
Se ofreció con entusiasmo a sacar agua para sus 10 sedientos camellos, una tarea ardua y agotadora. La señal se había cumplido a la perfección. El siervo, maravillado y en silencio, observaba, sabiendo que estaba presenciando la mano de Dios en acción. Cuando los camellos terminaron de beber, le dio a Rebeca preciosas joyas de oro y le preguntó por su familia. Al confirmar que era de la parentela de Abraham, el siervo se postró y adoró a Dios, reconociendo su guía perfecta. La familia de Rebeca, al oír la historia y ver la providencia divina tan claramente manifestada, declaró: «De Yahvé ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno». Y cuando le preguntaron a Rebeca si estaba dispuesta a ir con aquel hombre a una tierra lejana para casarse con un hombre que nunca había visto, su respuesta fue de una fe y decisión notables, un eco de la obediencia de Abraham. «Sí, iré». Mientras tanto, en Canaán, Isaac había salido a meditar al campo al atardecer. Al alzar la vista, vio la caravana que se acercaba. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. El encuentro fue orquestado por Dios. Isaac la tomó por mujer, la amó profundamente y encontró consuelo en ella tras la muerte de su madre, Sara. La promesa no había muerto con Sara, el hilo de la bendición no se había roto. A través de un viaje de fe, una oración específica y una providencia milagrosa, Dios había asegurado la continuación de su plan. El linaje del pacto estaba a salvo y la historia de la redención avanzaba. Ahora en manos de la siguiente generación, Isaac y Rebeca. Los últimos días de Abraham y el nacimiento de Esaú y Jacob. Abraham vivió hasta la edad de 175 años. La Escritura lo describe muriendo en buena vejez, anciano y lleno de años, y siendo sepultado por sus dos hijos, Isaac e Ismael, en la cueva de Macpela junto a Sara. La reconciliación entre los dos hermanos en el funeral de su padre es un momento conmovedor de gracia. El gran patriarca, el amigo de Dios, descansaba, pero su legado, el pacto divino, ahora recaía por completo sobre los hombros de Isaac. Y como había ocurrido con su padre, la promesa de una descendencia numerosa se encontró con el dolor de la esterilidad. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. Durante 20 años, la tienda de Isaac permaneció en silencio, sin hijos. Pero Isaac, a diferencia de su padre que recurrió a una solución humana con Agar, hizo lo que debió hacer desde el principio. Génesis capítulo 25, versículo 21, nos dice: «Y oró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahvé, y concibió Rebeca su mujer». La respuesta a la oración, sin embargo, trajo consigo una nueva y violenta complicación. El embarazo de Rebeca fue tumultuoso, y los hijos luchaban dentro de ella. No era el movimiento normal de un feto, era una lucha, un conflicto tan intenso que Rebeca, angustiada, clamó a Dios: «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Fue a consultar a Yahvé y la respuesta que recibió fue una profecía que definiría la historia de sus descendientes y de naciones enteras. «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Desde antes de nacer, el plan de Dios ya estaba en marcha, subvirtiendo las normas culturales de la primogenitura. La elección divina no se basaría en el orden de nacimiento, ni en la fuerza, ni en el mérito, sino únicamente en el propósito soberano de Dios. Cuando llegó el momento del parto, nacieron mellizos. El primero salió rubio y completamente velludo, como una pelliza. Le pusieron por nombre Esaú, que significa velludo. Inmediatamente después salió su hermano,
con su mano firmemente agarrada al talón de Esaú. Lo llamaron Jacob, un nombre que significa el que agarra el talón o, figurativamente, el que suplanta. Sus nombres y su nacimiento ya prefiguraban sus naturalezas y su futuro conflicto. Los niños crecieron y sus personalidades eran tan opuestas como su apariencia. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador impulsivo, hábil y fuerte, un hombre de apetitos físicos. Isaac, su padre, lo amaba porque disfrutaba de la caza que traía. Esaú era el favorito del padre. Jacob, por otro lado, era un varón quieto, que habitaba en tiendas. Era un hombre hogareño, reflexivo, calculador. Y Rebeca, su madre, amaba a Jacob. La familia ya estaba dividida por favoritismos, sentando las bases para el drama que estaba por venir. El desdén de Esaú por las cosas espirituales se manifestó en un incidente crucial. Un día, Esaú regresó del campo, exhausto y hambriento. Jacob había preparado un potaje de lentejas. Movido por el hambre voraz, Esaú le dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy rendido». Jacob, siempre calculador, vio una oportunidad y le hizo una oferta asombrosa: «Véndeme en este día tu primogenitura». La primogenitura en el mundo antiguo no era una simple formalidad, incluía una doble porción de la herencia paterna, el liderazgo de la familia y, lo más importante en esta línea, ser el heredero principal del pacto de Dios con Abraham. Era un tesoro espiritual de valor incalculable. La respuesta de Esaú reveló la verdadera naturaleza de su corazón. «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura». Para Esaú la promesa futura y la bendición espiritual no tenían valor frente a la satisfacción inmediata de su estómago. Despreció su herencia sagrada por un plato de comida. Jacob le hizo jurar, y Esaú juró, vendiendo su derecho de nacimiento. La escritura concluye el episodio con una frase lapidaria: «Así menospreció Esaú la primogenitura». Este acto no fue simplemente un mal negocio, fue la manifestación de dos visiones del mundo, una que vive para el aquí y el ahora, para lo físico y lo tangible, y otra que, aunque imperfecta y calculadora, valora lo invisible, lo prometido, lo eterno. La historia de Isaac, al igual que la de Abraham, también tuvo sus pruebas. Hubo otra hambruna en la tierra, y Dios le reafirmó el pacto, ordenándole que no descendiera a Egipto. Isaac, al igual que su padre, también cayó en la debilidad de hacer pasar a su esposa por su hermana por miedo a los hombres de Gerar. Pero a pesar de sus fallos, Dios lo bendijo abundantemente, hasta el punto de que los filisteos le tuvieron envidia y le pidieron que se apartara. Isaac, a diferencia de otros, no luchó por los pozos que le quitaban, sino que se movía y cavaba otros nuevos, mostrando un espíritu pacífico hasta que finalmente encontró un lugar, Rehobot, que significa espacios, donde pudo prosperar sin contienda. En este capítulo de la saga, vemos cómo la promesa divina avanza en medio de la complejidad humana. El favoritismo de los padres, el conflicto entre hermanos, la debilidad de un patriarca y la elección soberana de Dios se entrelazan. El escenario estaba listo para el siguiente acto, uno de engaño y huida, donde la bendición que Esaú había despreciado se convertiría en el premio por el que Jacob lucharía toda su vida. Jacob recibe la bendición de Isaac y huye de Esaú. El tiempo había cobrado su peaje en Isaac. Sus ojos, que una vez habían contemplado la llegada de Rebeca desde lejos, ahora estaban oscurecidos, ciegos a la luz del mundo. Sintiendo la proximidad de su muerte, decidió que había llegado el momento de realizar el acto más solemne de un patriarca.
otorgar la bendición profética a su hijo primogénito. Llamó a Esaú su favorito. «Hijo mío», le dijo, «he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, para que yo te bendiga antes que muera». Isaac quería bendecir a Esaú, el hijo de sus sentidos, el gusto de su comida, el olor de su ropa de campo. Pero Rebeca, desde las sombras, escuchaba. Su corazón se alarmó. Recordaba la profecía que había recibido antes de que los niños nacieran. El mayor servirá al menor. Sabía que la bendición, por designio divino, pertenecía a Jacob. Pero en lugar de confiar en que Dios cumpliría su palabra, decidió tomar el asunto en sus propias manos. El amor por su hijo favorito y su fe en la profecía se mezclaron en un plan de engaño. Llamó a Jacob y le reveló su plan. Él se haría pasar por Esaú. Jacob, aunque cómplice, dudó, no por escrúpulos morales, sino por miedo a ser descubierto. «He aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo lampiño», argumentó. «Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición». La respuesta de Rebeca fue tajante. «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz». Con una determinación férrea, orquestó el engaño, preparó un guisado, vistió a Jacob con las ropas de Esaú para que oliera como él, y cubrió sus manos y su cuello lisos con las pieles de los cabritos, para imitar la vellosidad de su hermano. Jacob, el suplantador, se presentó ante su padre ciego. «Padre mío», dijo. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó Isaac, su oído agudo detectando una incongruencia. La primera mentira salió de los labios de Jacob. «Yo soy Esaú, tu primogénito». Isaac, sospechando, preguntó: «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». La segunda mentira fue aún más grave, pues invocó el nombre de Dios. «Porque Yahvé tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». Isaac, aún inseguro, pidió palparlo, y al tocar las pieles velludas, su duda se confundió. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Incapaz de reconciliar lo que oía con lo que sentía, se rindió a la evidencia de sus manos y procedió. Comió del guisado, bebió del vino y luego pidió a Jacob que se acercara para besarlo. Al oler la ropa, el familiar aroma del campo de Esaú finalmente lo convenció. Y entonces Isaac pronunció la bendición irreemplazable, una palabra profética que, una vez dicha, no podía ser retirada. Derramó sobre Jacob la bendición de la prosperidad, del dominio y del pacto de Abraham. Apenas había salido Jacob, llegó Esaú, con su caza y su guisado, listo para recibir la bendición que creía suya. «Levántese mi padre y coma», dijo con alegría. La pregunta de Isaac fue un trueno en la quietud. «¿Quién eres tú?». «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». La verdad cayó sobre Isaac con un peso devastador. La Escritura dice que se estremeció Isaac grandemente. Se dio cuenta del engaño, pero también de la mano soberana de Dios que había obrado a través de él. Y con una finalidad terrible, declaró sobre Jacob: «Y le bendije, y será bendito». El clamor de Esaú fue un grito que rasgó el alma, una muy grande y muy amarga exclamación: «Bendíceme también a mí, Padre mío». Pero ya era tarde. La bendición principal había sido entregada. Isaac solo pudo darle una bendición secundaria, una vida de lucha y servidumbre a su hermano. Esaú, que había menospreciado su primogenitura por un plato de lentejas, ahora lloraba amargamente por la bendición que conllevaba. No lloraba por la pérdida espiritual,
sino por la pérdida material, y su dolor se convirtió en un odio asesino. Dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca, al enterarse de la amenaza, urgió a Jacob a huir. Su engaño, destinado a asegurar la bendición, había fracturado a su familia y exiliado a su hijo amado. Ella nunca volvería a ver a Jacob. Isaac, aceptando la irreversible voluntad de Dios, llamó a Jacob antes de que partiera, y esta vez conscientemente reafirmó sobre él la bendición de Abraham, enviándolo a la tierra de sus antepasados a buscar esposa. Y así Jacob huyó, salió de Beerseba como un fugitivo, solo, con nada más que un cayado en la mano. Su primera noche en el desierto, usó una piedra como almohada. Se durmió como un hombre culpable, asustado y solitario. Pero en su punto más bajo, Dios se encontró con él. En un sueño vio una visión que se convertiría en un pilar de la teología. Una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo, con ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Era un puente entre el cielo y la tierra, un símbolo de la conexión ininterrumpida entre el mundo divino y el humano, y en lo alto de la escalera estaba Yahvé mismo, quien le habló. No le recriminó su engaño. En cambio, se presentó como el Dios de Abraham y de Isaac, y le reafirmó directamente a él, el fugitivo, todas las promesas del pacto, la tierra, una descendencia incontable y la bendición para todas las naciones. Y añadió una promesa personal y conmovedora: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó temblando. Ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía, exclamó. No es otra cosa que casa de Dios, Betel, y puerta del cielo. Tomó la piedra que había sido su almohada, la erigió como un monumento y la ungió con aceite, consagrando el lugar. Jacob hizo un voto, una respuesta a la gracia inmerecida que había recibido. Si Dios lo guardaba y lo traía de vuelta en paz, entonces Yahvé sería su Dios, y él le daría el diezmo de todo. El viaje de Jacob a Harán no era ya solo una huida, se había convertido en una peregrinación, protegida por una promesa celestial. El suplantador, el engañador, había sido encontrado por la gracia, pero su carácter aún necesitaba ser forjado. Y en la casa de su tío Labán, el engañador estaba a punto de encontrarse con su maestro. Jacob huye de Labán y se prepara para enfrentar a Esaú. Jacob llegó a la tierra de sus antepasados y junto a un pozo tuvo un encuentro divinamente orquestado con Raquel, la hija menor de su tío Labán. De la misma manera que su padre había encontrado a Rebeca, se enamoró de ella al instante. Cuando llegó a casa de Labán, acordó trabajar para él 7 años a cambio de la mano de Raquel. El amor que sentía por ella hizo que los 7 años le parecieran pocos días. Pero la noche de bodas, Jacob probó de su propia medicina. Labán, astutamente, lo engañó y le entregó a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. A la mañana siguiente, Jacob, que había engañado a su padre ciego, fue engañado en la oscuridad. Cuando confrontó a Labán, éste se excusó con una costumbre local y le ofreció a Raquel también, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob, atrapado, aceptó. Los siguientes 20 años en Harán fueron una escuela de carácter. Jacob, el suplantador, fue constantemente suplantado y engañado por su suegro, quien cambió su salario 10 veces. Vivió en una familia llena de rivalidad y celos entre sus 2 esposas y sus siervas, quienes le dieron 12 hijos,
los futuros patriarcas de las 12 tribus de Israel. A pesar de los engaños de Labán, Dios estaba con Jacob. Lo bendijo y prosperó enormemente, utilizando su conocimiento de la cría de ganado y la guía de Dios en sueños. Jacob acumuló una gran riqueza en rebaños, pero su prosperidad despertó la envidia de los hijos de Labán, y el rostro de su suegro ya no era amigable. Finalmente, Yahvé le dio la orden: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob, en secreto, reunió a sus esposas, hijos y toda su fortuna, y emprendió la huida. Labán, al descubrirlo, lo persiguió furioso durante 7 días. Pero de nuevo, Dios intervino, advirtiendo a Labán en un sueño que no le hiciera daño a Jacob. El encuentro entre ellos fue tenso, lleno de acusaciones, pero terminó con un pacto de no agresión. Jacob era finalmente libre, pero ahora enfrentaba un miedo aún mayor. Su camino de regreso lo llevaba directamente al territorio de su hermano Esaú, el hombre que había jurado matarlo 20 años atrás. El trauma de su culpa y el miedo a la venganza lo consumía. Envió mensajeros para tantear el terreno, y la noticia que trajeron de vuelta fue aterradora. Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. 400 hombres. No era un comité de bienvenida, era un ejército. Jacob, dice la Escritura, tuvo gran temor y se angustió. Su estrategia fue doble. Primero, una estrategia humana, dividió su campamento en 2, para que si uno era atacado, el otro pudiera escapar. Envió delante de él oleadas de regalos, un presente masivo de ganado para intentar apaciguar la ira de su hermano. Pero su segunda estrategia fue espiritual. En la noche de su mayor angustia, Jacob oró. Su oración es un modelo de humildad y dependencia. Recordó a Dios su promesa, reconoció su propia indignidad, menor soy que todas las misericordias, y clamó por liberación. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Esa noche, tras hacer pasar a su familia al otro lado del arroyo de Jaboc, Jacob se quedó completamente solo. En la oscuridad, en la víspera de su posible aniquilación, no se encontró con el ejército de Esaú, sino con un oponente inesperado, un varón, un ser misterioso. Luchó con él hasta el amanecer. Esta no fue una simple pelea, fue una lucha espiritual desesperada. Jacob, el que siempre había confiado en su propia astucia, ahora se aferraba a este ser divino con todas sus fuerzas. El varón, viendo que no podía prevalecer contra la tenacidad de Jacob, tocó el encaje de su muslo y se lo descoyuntó. Con un solo toque, dejó a Jacob lisiado, quebrado en su fuerza física. El ser misterioso le dijo: déjame porque raya el alba. Pero Jacob, herido, agotado, pero inquebrantable en su anhelo, le respondió con la frase que definiría su nueva identidad: no te dejaré, si no me bendices. Ya no buscaba robar una bendición, la exigía cara a cara, de la fuente misma de toda bendición, dispuesto a no soltarlo jamás. El varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Al obligarlo a decir Gab, lo forzó a confrontar su identidad, el suplantador, el engañador. Y tras su confesión, el ser divino le otorgó un nuevo nombre y una nueva identidad. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Israel, el que lucha con Dios. Su victoria no consistió en dominar a Dios, sino en persistir, en aferrarse a Él hasta recibir su bendición. Jacob preguntó por el nombre del varón, pero éste, manteniendo el misterio, simplemente lo bendijo allí.
Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Cuando el sol salió, Jacob, ahora Israel, cruzó el vado. Ya no caminaba con la arrogancia de un hombre autosuficiente. Cojeaba. Su herida era un recordatorio perpetuo de que su fuerza no residía en sí mismo, sino en su dependencia de Dios. El encuentro con Esaú fue anticlimático. El corazón de Esaú había sido ablandado por Dios. Corrió, abrazó a Jacob y lloró. La reconciliación, que parecía imposible, se hizo realidad. El viaje de Jacob, que comenzó con un engaño y una huida, culminó en un encuentro transformador. El hombre que se fue de casa con miedo, regresó herido pero bendecido, con un nuevo nombre y una nueva naturaleza, listo para convertirse en el padre de la nación que llevaría su nombre, Israel. Y así, la figura que se aleja de Peniel, cojeando bajo el sol naciente, ya no es Jacob, el suplantador, es Israel, el que ha luchado con Dios y ha prevalecido, no por su fuerza, sino por su rendición perseverante. Su cojera no es un signo de derrota, sino la marca de su victoria más importante. La victoria sobre su propio yo es el testimonio grabado en su cuerpo de que la verdadera bendición no se recibe de pie, con arrogancia, sino de rodillas o incluso aferrado en la oscuridad, quebrantado y dependiente. Este viaje épico que hemos recorrido, desde la soberbia colectiva de la Torre de Babel hasta la lucha solitaria de un hombre en Jaboc, no es simplemente historia antigua. Es el reflejo del viaje de cada alma humana. Es el drama de Dios tejiendo su plan soberano a través de los hilos enredados y a menudo sucios de la historia y las vidas humanas. La lección es profunda y resuena hoy con una fuerza atronadora. Dios no espera a que seamos perfectos para usarnos. Llamó a Abraham de una cultura idólatra. Escogió a Jacob, el engañador, desde el vientre de su madre. Usó el engaño, la huida, el miedo y la lucha como el horno mismo donde forjó el carácter de los patriarcas de su pueblo escogido. El plan de Dios no se ve frustrado por nuestra debilidad, de hecho a menudo se perfecciona en ella. Quizás, mientras escuchas esto, te encuentras en tu propia llanura de Sinar, tratando de construir una torre de seguridad con tus propias fuerzas, buscando hacerte un nombre en un mundo que aplaude la autosuficiencia. La historia de Babel te advierte: esa torre está destinada a la confusión. La verdadera seguridad y el verdadero nombre solo se encuentran en aquel que te creó. O tal vez estás como Abraham, escuchando una promesa de Dios que parece imposible a la luz de tu realidad. Estás mirando el vientre estéril de tus circunstancias y la vejez de tus esperanzas. La voz de Dios te pregunta hoy, como le preguntó a Sara: ¿hay para mí alguna cosa difícil? O quizás esta noche te sientes como Jacob en la orilla del arroyo, solo, asustado, a punto de enfrentarte a las consecuencias de tu pasado. Sientes que estás luchando en la oscuridad, no solo contra tus circunstancias, sino contra Dios mismo, preguntándote por qué, buscando un sentido. La historia de Peniel es para ti. Es una invitación a no soltarlo, a aferrarte a él, incluso en tu dolor, en tu confusión, en tu debilidad, y no dejarlo ir hasta que te bendiga. Porque en esa lucha, en esa rendición, es donde recibes un nuevo nombre, una nueva identidad. La herida que resulta no es para destruirte, sino para recordarte para siempre de quién dependes. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios hoy. El Dios que abre vientres estériles, que derriba torres de orgullo, que sella pactos con su propia fidelidad y que se encuentra con nosotros en la oscuridad para darnos un nuevo nombre.
La escalera entre el cielo y la tierra soñada por Jacob encontró su realidad final en Jesucristo, quien dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Él es el puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Cordero que Yahvé proveyó en el monte. Él es aquel por quien todas las familias de la tierra son finalmente bendecidas. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma, si te has visto reflejado en las luchas de estos gigantes imperfectos de la fe, te invito a que lo compartas en los comentarios. Quizás puedes escribir: «Yo también lucho por una bendición», no como una queja, sino como una declaración de que, como Jacob, te niegas a conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Nuestro viaje a través del Génesis apenas comienza. Hay mucho más por descubrir sobre cómo estos relatos antiguos moldean nuestro presente y nuestro futuro. Suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores para que podamos seguir desentrañando juntos las verdades eternas escondidas en la palabra de Dios. Y comparte este mensaje, porque nunca sabes quién a tu alrededor puede estar necesitando escuchar que su lucha no es en vano y que el sol siempre sale después de una noche en Peniel.